Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Zuleika Cejas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los inicios del derecho probatorio, lo que es el derecho probatorio y acerca de lo que es la prueba. Cabe destacar que el derecho probatorio inicia o surge desde los inicios de la humanidad, desde tiempos ortodoxos. Pero en ese tiempo las pruebas que se tomaban en ese momento o el proceso judicial que se realizaba en ese momento era a través de las bases religiosas, ¿sí? En la antigua sociedad primitiva, se tomaba venganza, como quien dice, por sus propias manos, o de manera individual o colectiva, ¿sí? Pero esto se caracterizaba por sus formas triviales, es decir, esta era la costumbre de ejercer, digamos que, la justicia en esa época antigua o primitiva. En el antiguo derecho romano, en el año 754 a.C., los procesos eran orales y las partes tenían la carga o la responsabilidad de producir lo que eran las pruebas. Pero una vez que el hombre adquiere un desarrollo intelectual, descubre en la costumbre lo que son las reglas generales del cumplimiento social. Es decir, ya dejan a un lado lo que es la justicia colectiva o individual o la creencia religiosa por las costumbres o las reglas o las normas dentro de un desarrollo social. Pero en el movimiento de la Revolución Francesa, exactamente en 1789, es cuando se le pasa al juez toda esta responsabilidad. Porque primero pasa el derecho procesal, se pasa en el proceso procesal y luego pasó a ser en el proceso civil, ¿sí? Seguidamente, en esta oportunidad, vamos a hablar acerca de lo que son las acepciones de la palabra prueba. De acuerdo a la Academia Real Española, prueba es la acción y el efecto de probar, demostrar o argumentar, es decir, es un instrumento que se pretende mostrar en un proceso judicial. Las pruebas son elementos que se utilizan en el proceso judicial, ¿sí? Para demostrar o refutar los hechos que se discuten en un juicio, ¿ok? Cabe destacar que la materia relativa a las pruebas es principalmente en derecho procesal, pero también se toman en cuenta en el derecho civil, ¿sí? Ahora bien, el derecho probatorio es una rama fundamental del derecho procesal, lo cual es encargada de regular las reglas, los principios y la producción, admisión y valoración de las pruebas en el proceso. Por otra parte, podemos decir que el derecho probatorio es aquel campo de estudio responsable de optimizar y el manejo de las pruebas, es decir, que no haya ninguna manipulación negativa en los elementos presentados, ¿ok? Ahora bien, la naturaleza jurídica de las pruebas, de acuerdo a Cabrera, en el año 2012, él establece que la naturaleza jurídica de la prueba es mixta, ¿sí? Por cuanto la prueba se halla en el ámbito sustantivo y de derecho procesal, ¿ok? Entonces, en líneas generales, de acuerdo a este autor, Cabrera, él señala que no podemos adjudicarle una sola característica o una sola naturaleza a la prueba, sino que es de carácter mixto, ¿ok? Por otra parte, tenemos que las fuentes de las pruebas, ¿sí? Las fuentes de las pruebas son los elementos que existen en la realidad y en los medios, ¿ok? Para desplegar e incorporar las fuentes al proceso. Podemos decir que las fuentes es anterior al proceso y existe independientemente de él. El medio se forma durante el proceso y pertenece a él, ¿sí? Entonces, la fuente es lo que es lo sustancial, lo material, y el medio es lo objetivo y la forma, ¿ok? Por otra parte, tenemos lo que es el principio de legalidad de la prueba.
Este es un requisito intrínseco, es decir, es un requisito esencial para la actividad probatoria, es decir, para la actividad de las pruebas en algún proceso judicial, que solo son admisibles como medios de prueba que son o que están reflejadas en lo que es la legislación procesal. El principio fundamental se puede definir como aquella barrera que tienen las sociedades democráticas contra aquellas desviaciones del poder del Estado, ¿sí? Entonces, es decir, que todas las pruebas deben estar basadas en un principio de legalidad, que estén incluidos en las normas. También tenemos los principios generales de la prueba judicial, que al igual que cualquier otro principio constituye el cimiento, la esencialidad, la importancia de todo procedimiento, porque sin ellos alteraría algún resultado, porque depende de las pruebas el resultado de algún proceso. Cabe destacar que los principales o los básicos principios generales de la prueba judicial tenemos que son los principios de unidad, la comunidad, la contradicción, la oralidad, la inmediación, la originalidad de la prueba también forma parte de los principios, la ineficacia de la prueba ilícita, y tenemos el principio de favor probationis. Esto hablando de los principios generales, ¿ok? Ahora bien, una vez que hablamos de los principios, pasamos a hablar de lo que son las limitaciones al principio de la prueba de libertad. Es decir, cuáles son aquellos límites que establece la libertad de la prueba. De acuerdo al artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que la prueba es propia de los ordenamientos acusatorios. El ordenamiento no establece cuáles son los medios probatorios admisibles, sino simplemente exige la legalidad de estos. Las limitaciones en general se pueden decir que se clasifican en absolutas y relativas. Las absolutas son cuando la ley no permite que sean investigados ciertos objetos de prueba. En cambio, las limitaciones relativas son aquellas que impiden verificar un objeto de prueba recurriendo a ciertos medios de prueba. Es decir, que anulan uno pero le dan capacidad a otro. Ahora bien, continuamos diciendo que los sujetos de la prueba es la persona que introduce en el proceso el elemento probatorio que sirve de forma demostrativa, ¿ok? Mientras que el objeto de la prueba es todo hecho que precisa demostración, es lo que demuestra en el proceso para poder definir la decisión de este proceso judicial. Y finalmente tenemos el órgano de la prueba, que es aquella persona o aquella creadora de la información que sirve para establecer bien sea la verdad o la falsedad de los hechos del proceso. Muchísimas gracias.